Dios les bendiga. No sé si está funcionando. Dios te bendiga, Carla. Qué bueno es el Señor. Dios bendiga a los que se vayan acercando. Tengo el corazón un poquito acelerado porque estaba afuera, quería hacer el video afuera en el patio. Y se me apareció una bendita, yo no sé lo que era, pero yo le voy a decir que es una abeja. Así, una cosa bien grande. Y me empezó a perseguir por todo el patio. Así que ahora estoy adentro, ya estamos bien aquí. Así que te ríase conmigo porque yo me asusté y por poco lloro. Y dije, si esa cosa me pica, ¿qué? Nunca había visto algo así tan grande. Así que Dios les bendiga. Bienvenidos a los que se van acercando. Estoy contando una pequeña experiencia que tuve afuera. Déjenme prender el abanico porque estoy sudando. Del susto que me di hoy. Pero qué bueno es el Señor. Estamos aquí, estamos contentos. Gracias por los que se están acercando. Bendiciones a todas las que me están mandando saludos. Es un gozo poder estar con ustedes en esta preciosa mañana. Y Dios te bendiga, Nirceli. Un abrazo bien fuerte para ti. Espero que te encuentres mejor de salud. Claudia, Dios te bendiga. Le estaba contando a las hermanas que se apareció una bendita cosa volando por ahí bien grande, así, pero grande. Y me quería picar. Me estaba persiguiendo por todo el patio. Pero gracias al Señor ya estoy adentro de la casa, estoy bien. Así que vamos a dar comienzo en esta mañana después de ese ejercicio mañanero que me tocó hacer. Así que estamos bien contentos porque el Señor nos permite, ya terminé mi última clase de este año, me faltan 2 años más, de mi maestría en consejería clínica, pero terminé por las clases del verano y estoy bien contenta. Le doy gracias al Señor por la victoria que me ha dado durante este proceso de estudios y ver la mano de Dios obrando en nuestra iglesia, en nuestra familia, en todo lo que hacemos. Dios ha sido fiel. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 125, donde habla de que Dios protege a su pueblo. Así que quiero comenzar leyendo la Biblia, luego vamos a orar y luego entramos en el mensaje de esta mañana. Amén. Dice la palabra del Señor: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias porque me permites estar junto con mis hermanas, Señor, y aquellos que podrán ver esta palabra, Señor, más adelante. Gracias, Padre, porque tú estás llegando a los corazones de las vidas, nos hablas en momentos de necesidad, nos hablas en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Yo te pido, Padre, que tú seas glorificándote en esta mañana, Señor, que tú seas usándome como solo tú sabes hacerlo, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, qué alegría, qué gozo. Amén. Así que en esta preciosa mañana voy a estar hablando bajo el tema. Bueno, les puse un tema en el video y le puse: lo harás porque lo que pide Dios te salvará.
Pero hay un tema anterior a ese, o el propósito de este mensaje, ¿verdad? Cuando lo que Dios hace o lo que Dios nos pide no tiene sentido. Cuando lo que nosotros escuchamos que Dios pide de nosotros se nos hace ilógico, ¿verdad? Se nos hace contraproducente las cosas que Dios nos pide que hagamos. A veces, no sé si usted ha tenido la experiencia, pero yo he tenido muchas experiencias donde estamos bien, estamos cómodos. Cuando llegamos cuando estábamos viviendo en Massachusetts, el Señor nos estaba bendiciendo de una manera especial. Mi esposo tenía un buen trabajo, buen dinero que traía a la casa, muy estable, y estábamos en el pastorado también. Comenzamos en el pastorado en aquel tiempo. Entonces Dios le pide a mi esposo que renuncie a su trabajo y se dedique a tiempo completo al ministerio. Y a veces ese tipo de llamado, ese tipo de reto que Dios pone enfrente de nosotros, se hace un poco difícil de comprender o de aceptar. Pero Dios está buscando gente que se atreva a creerle a Dios. Gente que se atreva a poner su confianza en el Señor. Porque yo creo que hay muchas personas que Dios les ha pedido que hagan algo que para ellos no tiene sentido. Para ellos está un poco extraño lo que Dios nos está pidiendo. Pero Dios está buscando gente que esté dispuesta a escuchar su voz, a ser sensibles a su llamado, a ser sensible a lo que Él nos está pidiendo en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Que seamos obedientes a lo que nos está hablando. Porque yo creo que Dios está revelando día tras día lo que espera de cada uno de nosotros. No solamente fidelidad a Dios, sino obediencia. Y yo creo que ahí hay muchas personas que van a ser impactadas con este mensaje. Porque ahí aún hay personas que Dios las ha llamado al ministerio y Dios les ha dado indicaciones de qué es lo que tienen que hacer y están todavía temerosas y dudosas y pensando y cuestionando si es la voluntad de Dios, si es el tiempo de Dios, si es el momento de Dios, si esto que Dios nos está pidiendo es lo correcto. Hay otros que están buscando la voluntad de Dios tal vez en cuestión de su trabajo, en de tener hijos, no tener hijos, tantas decisiones que usted tiene que tomar, y hay veces que el Espíritu Santo nos está hablando a nuestro interior, nos está dando indicaciones, nos ha hablado de muchas maneras y el Señor simplemente está esperando que nosotros le obedezcamos, que nosotros hagamos lo que Él nos ha pedido que hagamos. Entonces, si nosotros nos fijamos en la palabra de Dios, nos encontramos que Dios es un Dios maravilloso. Primero que todo. Y luego, el Dios a que nosotros le servimos, le gusta hacer las cosas de una manera diferente a lo que tal vez usted y yo podemos llamar común, normal, algo que sea normal. Pero no, Dios se las ingenia y siempre nos enseña y nos demuestra que Él es un Dios de lo imposible, un Dios que hace cosas extraordinarias, cosas que están fuera de nuestra mente humana poder comprender o poder aceptar. Y si nos vamos a través de la palabra, no voy a mencionar todas las experiencias, pero sí voy a mencionar algunas que me impactan y que yo creo que nos han impactado a nosotros a través de toda la historia, y cosas que aún la gente que lee la Biblia y que no cree en Dios y que no cree en lo que nosotros creemos, encuentran absurdas y creen que no es posible que Dios o que algo así haya sucedido. Entonces, una de ellas, ¿verdad?, que nos impacta muchísimo es cuando Dios le dijo a Noé: construye un arca, y le da las dimensiones y le dice exactamente lo que tiene que hacer. Y yo me imagino a Noé: Dios mío, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo es posible que yo tengo que hacer un arca, algo tan grande? Y él allá estuvo construyendo y haciendo lo que el Señor le dijo. Y no solamente eso, sino que le dice: y también predica y avísales que se arrepientan porque el fin se acerca. Y aún así, Noé, a pesar de que no había visto ni una gota de lluvia, ni sabía qué era un diluvio, ni sabía lo que era un lugar ser inundado con agua, él obedeció a Dios. Él dijo: ok, si tú lo dices, yo lo hago. Y él se puso a construir y hizo conforme a lo que Dios le había pedido. Y por causa de su obediencia se salvó él y su familia. Cuando lo que Dios nos pide
para nosotros no tiene sentido. Abraham le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la ciudad que yo te voy a mostrar y haré de ti una generación grande y poderosa. Y entonces su esposa era estéril. Y a pesar de que su esposa era estéril, Abraham tomó su familia y salió del lugar donde se encontraba y comenzó a caminar con fe, creyendo que Dios le iba a mostrar hacia dónde tenía que ir. Se encontró con muchas dificultades, se encontró con muchos momentos de duda, tomó decisiones incorrectas en el camino, tropezó en el camino, hizo cosas indebidas, pero aún así Abraham obedeció a Dios y Dios bendijo su fe y le dio el hijo de la promesa. Fíjese que a pesar de que, acuérdese que cuando Dios habla, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pide algo y nosotros comenzamos a caminar con fe creyendo que Dios es el que llama, que Dios es el que respalda, que Dios es el que te mueve. Entonces, a pesar de que en el camino tú vas a tener dudas, tú vas a tropezar, tal vez vas a caer, van a pasar momentos de dificultad, pero si tú mantienes tu fe, Dios ha de proveer a lo que tú tanto anhelas y lo que Él tanto ha prometido. Y a pesar de que le dio su hijo, el hijo de la promesa, aún así, Dios le dice, ahora vete y sacrifícame a tu hijo. Cuando lo que Dios pide no tiene sentido. Dice, pero espérate, ¿qué es esto? Primero me dice que me va a dar una generación grande y luego el hijo de la promesa me pide que lo sacrifique. Y por causa de su obediencia subió al monte con su hijo y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. Y por causa de su obediencia Dios lo bendijo. Y su hijo no tuvo que morir y pudo ver la promesa que Dios había puesto. Tal vez te dice, pero ¿cómo que él vio la promesa? Si él no vio muchas generaciones después de Isaac, no vio muchos hijos, muchos nietos. Pero él sabía que el Dios que se había encontrado con él, que el Dios que hablaba con él, que aquel que protegió a su hijo de la muerte, que ese mismo Dios que le dio un hijo a una mujer que era estéril, iba a cumplir su promesa. Aunque sus ojos no lo pudieran ver, aunque sus ojos no pudieran ver lo que Dios iba a hacer, él creyó en que Dios cumpliría su palabra. Entonces también podemos ver cuando Moisés, Dios le dice, vete delante del faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Un hombre que tú dices, Dios mío, pero yo, ¿por qué yo? Si yo ni sé hablar y tú me escoges a mí. Y él le dice, no, es que dile que quien te manda es el yo soy. Y espérate una cosa, Moisés, que no solamente le vas a pedir que deje ir a su pueblo, pero prepárate porque voy a endurecer su corazón. Primero vas a traer libertad o cómo es la cosa. ¿Cuántas cosas Dios te ha pedido que tú dices, pero es que esto no tiene sentido? Es que lo que Dios está hablando no tiene sentido. Es que lo que Dios está diciendo que yo haga no tiene sentido. Pero el Señor te dice, lo único que te resta es obedecer. Lo único que tienes que hacer es creer. Y Moisés fue valiente y fue hasta allá y se enfrentó al faraón, hizo todo lo que el Señor le había dicho que hiciera. Y lo que provocó fue que el pueblo de Israel fuera libertado de la mano del faraón. Aún yendo de camino al desierto, ¿qué pasó? El Señor le dice, ¿sabes qué? Porque él estaba, ¿y ahora para dónde vamos a llevar a este pueblo? Estamos aquí, el mar al frente de nosotros y el enemigo detrás, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y Dios, tranquilo, quieto, bien tranquilo, él le dice, simplemente extiende tu vara. Dice, extiende la vara, extiende la vara. Ahora sí. Cosas que para nosotros es algo absurdo, algo que tú dices, pero ¿para qué voy a extender la vara? ¿Qué es lo que va a suceder? Tal vez Dios te ha dicho, vamos, muévete, créeme, haz lo que
que yo te he llamado a hacer, cree en lo que yo voy a hacer. Y cuando Moisés extendió su vara, ¿qué sucedió? El mar Rojo se dividió y todos pasaron en seco. Cuando lo que Dios te pide no tiene sentido. No tendrá sentido para ti, pero cuando Dios pide algo, lo que espera es obediencia. ¿Y cuántas cosas no vimos que sucedieron luego, después que estuvieron en el desierto, todo el tiempo que estuvieron en aquel lugar? Y luego se encuentra Josué. Josué cruza el río Jordán. Ya habían visto ese milagro. Ya sabían que Dios tenía la capacidad de parar las fuentes y que ellos pudieran pasar en seco, que pudieran pasar al otro lado. Pero luego les dice, ahora quiero que caminen y den vueltas a esa muralla. Aquí otra vez. Pero es que el Señor es bien creativo. Él es bien creativo. Denle vuelta a la muralla. Caminen alrededor de la muralla. Caminen alrededor de Jericó. Y yo les daré la victoria. Aunque las cosas parezcan absurdas y que lo que Dios me está pidiendo no tenga sentido, lo que me cuesta es obedecer y creer. Difícil. Bueno, me hubiese gustado que estuviéramos en aquel día cuando ellos estaban dando la vuelta a saber qué sucedía. Cómo se estremecían tal vez sus piernas y sus manos y tal vez cuánto dudaban y tenían miedo, pero caminaron en obediencia, aunque sentían temor, aunque tal vez no comprendían lo que estaba pasando ni lo que iba a suceder, porque a veces Dios nos da instrucciones y no nos revela qué es lo que viene después o qué es lo que va a suceder, cómo van a suceder las cosas, pero Dios te dice, camina porque yo te voy a proveer, muévete porque yo voy a ser el que voy a abrir puertas. Camina porque soy yo el que te estoy llamando. Muévete porque soy yo el que te estoy moviendo. Haz lo que te digo porque soy yo el que te llamo. Y te daré la victoria y te revelaré grandes cosas y te mostraré mi favor. Una de las historias que más a mí me encanta es la historia de Gedeón. Y estoy parafraseando y estoy poniendo las historias bien cortitas porque el enfoque es que usted entienda que cuando Dios pide algo, usted simplemente tiene que obedecer. Gedeón se iba a enfrentar a un gran ejército y de toda la multitud del ejército que tenía Gedeón, Dios siguió cortándolo hasta que llegaron a 300 hombres contra miles de hombres con quienes iban a pelear. Y le dice, y ahora te vas a poner alrededor de todo el campamento del enemigo y con antorchas y con teas y vas a gritar por la espada de Jehová y de Gedeón. Y por causa de su obediencia, simplemente con un grito de victoria, simplemente con nosotros levantar nuestra voz con fe creyendo, entonces los enemigos se echaron uno encima del otro y se mataron uno contra los otros. Ellos no tuvieron que poner sus manos, solamente perseguir a los únicos que quedaron con vida. Cuando lo que Dios te pide no tiene sentido. No tendrá sentido para ti, pero si hay obediencia, si nosotros escuchamos, si somos sensibles a su voz, si somos sensibles a su llamado, si somos sensibles a las instrucciones que Dios nos está dando, si somos sensibles que aunque las cosas no tengan sentido para nosotros, Dios algo grande va a hacer. Aún así como utilizó a los profetas que les decía que hicieran cosas que para ellos no tenían ningún sentido. Cuando le dijo al profeta Jeremías, vete y cómprate un cinto de lino nuevo.
Y él no entendía, ¿para qué quiero un cinto de lino? ¿Para qué yo quiero eso? Pero allá siguió las instrucciones de Dios de cómo tenía que guardarlo, esconderlo. Y luego cuando lo fue a buscar estaba podrido. Y me imagino Jeremías simplemente esperando las instrucciones de Dios. Y cuando nosotros escuchamos y somos obedientes a la voz de Dios, viene una palabra profética a nuestras vidas, porque Dios no hace las cosas sin que algo vaya a suceder. Y Jeremías, cuando así obedeció, Dios le reveló el castigo que vendría sobre el pueblo de Israel. Lo mismo lo hizo cuando lo envió a la casa del alfarero y luego le dijo que comprara una vasija y le explicaba cómo, de qué manera el juicio de Dios iba a venir sobre el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que ser obedientes y sensibles a la voz del Señor, porque no solamente nos va a revelar qué es lo próximo que nosotros tenemos que hacer, sino también lo próximo que ha de suceder. Al profeta Ezequiel, Dios le pegó la lengua a su paladar y le dijo: y no vas a profetizar hasta que yo te diga. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Para ti no tiene sentido, pero hay momentos en que nosotros tenemos que confiar en que Dios tiene el control. Cuando le dijo al profeta Oseas: cásate con una mujer fornicaria. Y nosotros encontramos en la Biblia y Dios nos revela cosas absurdas que para nuestra mente no tienen sentido, pero que cuando obedecemos vemos la mano de Dios moverse a favor de nosotros. Si Dios te ha llamado como profeta, si Dios te ha llamado como pastor, si Dios te ha llamado como predicador, si Dios te ha llamado en estos tiempos, sé sensible a la voz de Dios. No calles lo que Dios ha puesto en tu corazón. No calles lo que Dios ha puesto. Es que no me van a querer, es que no me van a aceptar, es que me van a rechazar, es que no me van a creer. Oh, solamente tú pon la palabra que Dios ha puesto sobre tus labios y deja que sea Dios el que se encargue de ti. Que Dios me ha dicho que me mueva, que me vaya, que me mueva para este lugar u otro. Es que la gente va a decir que yo estoy loca, que yo no pienso en mi familia, que no pienso en mis hijos, que no sé lo que estoy haciendo. Tú simplemente obedece a la voz de Dios y lo que Dios te está diciendo que haga. Este mensaje es claro y contundente. Hay personas que Dios los está llamando y Dios les está diciendo: este es el tiempo de moverte, tiempo de hacer, tiempo de decir. Pero tenemos miedo al que dirán, miedo a los demás y no tenemos temor a Dios. El que te llama se llama Dios. El que te llama se llama Dios. El que habla contigo se llama Dios. No los hombres, sino que es Dios, el mismo que libertó al pueblo de Israel, el mismo que estuvo con Noé, el mismo que estuvo con Abraham, el mismo que estuvo con cada uno de los profetas, es el mismo que estará contigo. Y mi Dios, cuando cumple, cuando Él promete, Él cumple. Lo maravilloso de mi Dios es que no se queda en el Antiguo Testamento, sino que luego vemos una transición y nos movemos al Nuevo Testamento. Y tal vez usted dirá: bueno, pues en el Nuevo Testamento las cosas tal vez van a cambiar y van a ser diferentes y no veremos al Dios de las cosas extraordinarias o al Dios de los milagros que vemos en el Antiguo Testamento. Porque si Dios dividiera el Mar Rojo o en este día, si Dios dividiera un río por ahí cualquiera, nosotros diríamos: ya yo sabía que Él tenía el poder para hacer eso. Por esa razón nosotros tal vez no vemos milagros como eso, sino que los milagros de hoy en día tienen que ser diferentes, porque ya aquello ya pasó. Lo que Dios quiere hacer contigo hoy es diferente. No esperes plagas, no esperes que vengan las plagas que vinieron sobre Egipto, porque ya esas plagas ya pasaron, pero nosotros pasaremos por otros momentos de dificultad y Dios nos dará instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer. Y Dios te dice: presta atención, presta oído, sé sensible a mi voz, sé sensible a lo que te quiero decir, sé sensible a lo que estoy haciendo, sé sensible, no calles mi palabra por miedo al que dirán.
Nos callamos y no decimos lo que Dios quiere que digamos, porque a veces pensamos que son las emociones, a veces pensamos que hablamos simplemente porque estamos involucrados demasiado, tal vez con las noticias, con lo que sabemos, con lo que estudiamos, y entonces confundimos una cosa con la otra y no queremos ser sensibles a lo que Dios está hablando y no queremos ser sensibles a lo que Dios nos está revelando. Pero yo te digo que avanza y muévete, haz lo que tengas que hacer, haz lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer, habla lo que Dios ha puesto en tu corazón, sé dirigido por el Espíritu Santo, sé dirigido por Dios mismo. El Dios de lo extraordinario no se quedó en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento Dios se revela a nosotros como Jesucristo mismo, Jesús el Hijo de Dios, Jesús Dios mismo, revelado en carne, se hizo hombre no tal vez para hacer los milagros que vimos en el Antiguo Testamento, pero fíjese bien que Jesús quiso revelarse a nosotros y hacer grandes milagros y nos reveló su poder. Le dijo algo absurdo a su mamá, le dijo: dale, llena las tinajas de agua, échales agua a las tinajas. Yo me imagino a María pues confiada porque sabía lo que podía hacer su hijo, pero tal vez para los que estaban alrededor era absurdo lo que él estaba haciendo. ¿Y qué hizo Jesús? Convirtió el agua en vino. ¿Cómo era posible que Jesús le decía simplemente a aquellos que estaban enfermos, le decía: levántate y anda? Y simplemente con él decir esas palabras se requería de fe, se requería que aquellos que estaban enfermos tuvieran fe para levantarse y que fueran sanos. No a todos él le daba la mano para que se levantaran, sino que le decía: levántate y anda. Y según su fe era hecho, según el poder de Jesucristo era hecho. ¿Qué Dios te está pidiendo que tú hagas? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que tú hagas que todavía no lo has hecho? Como le dijo a los 10 de leproso: váyanse, preséntense ante el sacerdote y regresen. Y cuando iban de camino por causa de su obediencia, mientras caminaban recibían su milagro. Mientras iban de camino al sacerdote recibían su milagro. ¿Cuáles son las indicaciones que Dios te ha dado que tú todavía no has querido obedecer? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a tu corazón que tú todavía no quieres hacer caso? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que haga que todavía estás batallando si es la voluntad de Dios o no lo es? Los milagros de Dios y lo que Dios quiere hacer es en el momento, es cuando Él indica, es lo que nosotros requiere, es obediencia. Pidió que le trajeran los 5 panes y los 2 peces. ¿Y qué hizo? Los multiplicó y alimentó a 5,000, y luego en otro milagro alimentó a 4,000. Cuando lo que Dios te pide no tiene sentido. Para los discípulos eso no tenía ningún sentido. ¿Para qué nos está pidiendo? ¿Para qué nos está pidiendo los 5 panes y los 2 peces? ¿Será que solamente Él va a comer? ¿Será que solamente Él se va a alimentar? ¿Será? ¿Cuántas preguntas no pasaron muchas veces por la mente de los discípulos? Y Jesús les contestaba sus dudas, y Jesús les contestaba sus temores. Y entonces hoy Dios te dice: cree, confía, camina, cree lo que te estoy diciendo, cree mi palabra, créeme que simplemente lo hago para salvarte, créeme, porque la palabra que te estoy dando es para salvación, es para restauración, es para que hayan cambios, es para que hayan cambios positivos en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Dios no te está ofreciendo otra cosa que sea la salvación, el amor eterno, la paz eterna, el camino que te lleva a la vida. Yo no entiendo. A mí mi mente se me hace corta muchas veces al tratar de comprender cómo la gente desprecia
el evangelio, como la gente desprecia el amor de Dios, como la gente desprecia cuando simplemente se le está ofreciendo a aquel que ha dado la vida, aquel que ha entregado su vida por amor a ellos. Ese mismo Jesús que le dijo a Simón Pedro cuando regresó, cuando dijo, no, ya no podemos pescar, no hay nada, y le dice, vamos, boga mar adentro, vamos, métete allá adentro y tira la red. Yo no sé qué pasaría por la mente de Simón, yo no sé cuántas dudas pudieron haber pasado por su mente, pero él fue obediente, y cuando bogó mar adentro y tiró la red, no podían con tantos peces que habían encontrado. Cuando Dios te dice, dale, camina, simplemente sé obediente. Cuando Dios te está hablando a tu corazón, obedece. Cuando Dios te dice, haz algo, hazlo sin ningún temor. Obedece a su voz, obedece para que haya abundancia en tu casa. Obedece para que haya bendición en tu hogar. Obedece para que haya bendición sobre tu familia. Obediencia, lo que Dios está buscando es un pueblo que sea obediente, que no piense en su propio beneficio, que no seamos egoístas pensando que nosotros tenemos la respuesta para todo, que nosotros tenemos la única solución, cuando el único que provee la solución se llama Jesucristo. Corre, avanza. Cuando lo que Dios pide no tiene sentido. Yo creo que no había algo más difícil para Dios como Padre pedirle a su Hijo Jesucristo, que tenía que morir en una cruz. Y usted dice, ¿pero por qué tenía que morir en una cruz? ¿Y cuántas preguntas habremos hecho acerca de este proceso de la vida de Jesús? Pero Jesús entendía que Él simplemente tenía que obedecer a su Padre. Él sabía que si obedecía a su Padre, Él cumpliría su palabra y su promesa. Cuando lo que Dios pide no tiene sentido para nosotros, le pidió a su Hijo que muriera en la cruz del Calvario. Y gracias a la obediencia de Jesús, tú y yo tenemos vida eterna. Wow. La obediencia de Jesús. El hacer lo absurdo, lo que para nosotros es absurdo, lo que para nosotros no tiene ningún sentido. El hacer lo que su Padre le pidió, el tener que morir en una cruz, ser abandonado, sentirse abandonado, ser crucificado, abandonado por sus amigos, rechazado por la humanidad, rechazado por todos aquellos que estaban allí. Y aún así Él decir, no, es que yo tengo que morir por ellos, es que yo tengo que morir. Hay una promesa en mi obediencia, en tu obediencia hay promesa, en tu obediencia al caminar hay promesa, en tu obediencia al escuchar la voz de Dios hay bendición, en tu obediencia Dios va a traer bendición. ¿Lo harás? La pregunta es, ¿lo harás? ¿Obedecerás? Porque lo que Dios te pide, te salvará. Lo que Dios te está pidiendo, te salvará. Lo que Dios te está pidiendo, salvará tu matrimonio. Lo que Dios está pidiendo, salvará a tus hijos. Lo que Dios está pidiendo de ti, traerá bendición sobre tu casa, traerá salvación sobre tu hogar. ¿Lo harás? ¿Lo harás? ¿Confiarás en Él? ¿Qué te pide el Señor en 1 de Juan 1:9? Él dice, si confesamos nuestros pecados. ¿Qué está pidiendo Dios de ti? Confiesa tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Dile y reconoce al Señor en las cosas que tú has fallado. Reconoce las cosas en que has fallado. ¿Qué pide Dios de ti? Confiesa tus pecados y Dios, que es fiel y justo, no lo
nos perdonará y te limpiará de toda maldad. Usted dirá, pero lo que Dios me está pidiendo tiene sentido. Sí tiene sentido para el que cree. Pero para el que no cree dice, no, eso no tiene sentido. ¿Qué es eso de pedirle perdón a Dios? ¿Qué es eso de pedir perdón a Dios? Si como quiera voy a volver a caer, si como quiera le voy a volver a fallar. Y el Señor te dice, haz lo que te pido, aunque te parezca absurdo, aunque te parezca que no tiene sentido. Arrepiéntete, confiesa tus pecados y vas a ver que la bendición de Dios va sobre tu casa. Como dice Mateo 16, versículo 24 al 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deje a un lado su yo. Cuando lo que Dios pide no tiene sentido. No, pero espérate. Yo no puedo dejar de ser yo. Yo no puedo dejar de quien yo soy. No, Dios no te está pidiendo que dejes de ser quien tú eres, pero que sí te niegues a ti mismo, a tu propia voluntad, a tus propios deseos, a tu carnalidad, a tus flaquezas, a tu debilidad. Y a eso es lo que Dios se refiere y te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por eso te dice, niégate a ti mismo, niégate a tus pasiones, niégate al pecado, niégate a tus debilidades, deja esa vida de pecado, deja esa persona a un lado, deja eso que te ata a un lado, deja eso, porque si tú sigues en esa vida de pecado, si tú sigues en esa vida diciendo, no, yo mismo me puedo salvar, no, yo mismo me puedo cuidar, nada malo me va a suceder, nada de lo que dicen que está pasando allá afuera, nada de eso me va a tocar, porque yo me estoy cuidando, yo sé lo que estoy haciendo, yo no necesito a Dios para que me cuide, yo no necesito a Jesús para que me salve, porque yo lo puedo hacer con mis propias fuerzas. Pues ¿sabes qué? Es lo que dice la palabra, todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero cuando nosotros somos humildes, reconocemos que sin Dios nada podemos hacer, cuando nosotros venimos arrepentidos ante Él y le entregamos nuestro corazón y le entregamos todo lo que somos y todo lo que soy, cuando me entrego a Él, me niego a mí mismo, tomo mi cruz, tomo mis problemas, tomo mis circunstancias, tomo lo que estoy atravesando, si estoy estéril, si estoy teniendo problemas en mi matrimonio, si estoy teniendo problemas con mis hijos, no importa lo que estés pasando, toma tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo a Él. Sigue a Jesús, camina tras sus pisadas, imítalo a Él, créele a Él, confía en Él. Porque Él ha de proveer, Él ha de abrir puertas, Él ha de bendecir. Y simplemente Dios te está pidiendo en esta mañana, confía, cree. ¿Lo harás? ¿Obedecerás? ¿Serás obediente a la voz de Dios? ¿Serás sensible a su voz? Porque lo que Dios te pide, te salvará. Y como dice un cantito de una canción que dice, y aunque llegue la tormenta y llegue la prueba, Dios tiene cuidado de ti. Y tienes que creerlo, y tienes que confiar, y tienes que profesarlo. Como decía ese salmo que estábamos leyendo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Confía, cree en el Señor, obedece a su voz,
Sé obediente, sé obediente, sé obediente. Deja de estar ya corriendo a todas partes y a todo lugar, huyéndole a la voz de Dios, huyéndole a sus promesas, huyéndole a lo que te ha dicho que tienes que hacer. Andas corriendo, huyéndole a la voz de Dios. Y el Señor te dice, vamos, simplemente obedéceme, simplemente hazme caso, porque estás viendo las consecuencias y estás viviendo las consecuencias por causa de tu desobediencia, por querer correr fuera de mi voluntad, por querer correr fuera, y vas como Jonás, corriendo en contra de la corriente, vas en contra de lo que Dios te ha llamado a hacer. Después te encuentras como Jonás en ese pez allí encerrado y ahora no sabes qué hacer con tu problema y ahora no sabes qué hacer en tu circunstancia y ahora no sabes qué hacer mientras estás metido ahí en el lodo cenagoso, en la pudrición, en ese lugar, y tú dices, ¿y ahora qué hago? Pues el Señor te dice, clama a mí y yo te responderé, clama a mí y yo te perdonaré. Clama a mí y yo abriré puertas. Clama a mí y yo te escucharé. ¿Y qué va a hacer el Señor? Lo mismo que le hizo a Jonás. ¿A dónde lo llevó? A donde tenía que ir. ¿Y qué va a hacer el Señor contigo en el momento de sacarte de ese momento, de esas circunstancias en que te encuentras, en ese lugar de pecado, en ese lugar asqueroso donde te has metido? Él te saca y pone tus pies en una piedra, en una roca firme que es Jesucristo, y te pone en el lugar de victoria y te señala hacia dónde tienes que caminar con fe, creyendo. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias porque yo sé que hay corazones que son sensibles a tu voz, que tú estás hablando a sus corazones, tú estás hablando, Señor, a nuestras vidas. Nos estás revelando lo que tenemos que hacer, Señor. Tú estás hablando, nos estás amonestando a través de diferentes siervos tuyos, Señor. Tú estás trayendo palabras para cada corazón, instrucciones para cada corazón, Señor. Hay muchos de los que me están escuchando, Señor, que tú los has llamado al ministerio y todavía no se atreven, tienen miedo, tienen dudas, Señor, de que tú los has llamado en estos tiempos de crisis donde dicen, ¿cómo es posible que voy a entrar al ministerio si estamos en un tiempo de crisis? Enséñales a tener fe, Señor, a caminar, Señor, con rectitud, con un corazón sensible a tu palabra, obedientes a lo que tú les has llamado a hacer. Oh Padre amado, sé tú, oh Dios, tocando sus corazones. Trae convicción, Espíritu Santo. Trae convicción, oh Dios, de lo que tú estás haciendo. Tú estás buscando un pueblo que sea obediente, un pueblo que escuche tu palabra, un pueblo que sea sensible a tu voz. Transforma los corazones, transforma las mentes, encamínalos hacia ti, Señor. Que no se hable de nosotros que somos unos cobardes, que no se hable de nosotros que tenemos miedo al mañana, sino que somos de aquellos que prevalecemos, de aquellos que nos mantenemos firmes en medio de la tormenta, aquellos que nos mantenemos confiados, Padre amado, de que tú eres el que nos llevas a un puerto seguro, de que tú eres el que estás con nosotros en los momentos de angustia, que tú eres nuestro sanador y que tú eres nuestra restauración. Tú eres el que traes paz en medio de las circunstancias, que todo obra para bien a los que aman a Dios, que todo obra para bien para aquellos que tenemos nuestra confianza en el Señor. Oh Padre amado, sé tú fortaleciendo, fortalece, reaviva, Señor, nuestro hueso. Oh Dios, entra fuego de Dios sobre nuestra vida y que podamos, Señor, oh Dios, poner manos a la obra, que podamos, Señor, dar pasos seguros de que tú estás al frente peleando por tu pueblo, Señor. Nuestra confianza está puesta en ti. Nuestra confianza está puesta en ti. Que aunque lo que tú nos pidas no tenga sentido para ellos, que aunque lo que tú nos pidas no tenga sentido, Señor, para nosotros, que podamos ser sensibles a tu voz y que caminemos seguros de que tú eres, Señor, el que estarás con nosotros en medio de cualquier circunstancia.
Gracias, Padre. Gracias por esta palabra poderosa. Gracias. Gracias porque tú nos animas cada día. Nos esfuerzas. Nos das palabras de aliento. Nos llenas con palabras, Señor, de seguridad. De que tú eres el que nos levantas, Espíritu Santo. Quita toda duda y todo temor. Arranca toda ansiedad. Llévate todo miedo, Señor, oh Dios. Porque nosotros no somos de los que tememos, sino de los que confiamos en ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús yo te pido todas estas cosas, creyendo y confiando en ti, Señor. Amén. Y amén. Muchas gracias a todos los que están. Gracias. Dios los bendiga, les amamos en el Señor. Gracias, Claudia, por esta invitación. Y caminen con fe, caminen, escuchen, sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. Sean sensibles, sensibles. Es tiempo de estar sensibles a su voz. Ser sensibles a lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Se acercan tiempos difíciles, vienen las próximas meses, son días, son meses difíciles. Y nosotros, la iglesia, aquellos que confiamos en el Señor, tenemos que mantener nuestro corazón firme en el Señor. Seamos sabios, cuidemos nuestra familia, cuidemos su salud. Mantenga todo lo que usted necesita en su hogar para el tiempo de la necesidad, porque los tiempos que se acercan son peligrosos. Pero así como Dios ha estado con nosotros, continuará con nosotros. Seguiremos viendo su gracia y su favor a través de todo lo que nosotros hagamos. Seamos fieles al Señor, no importando la circunstancia. Te quiero mucho también, Claudia. Un abrazo. Bendiciones, las amo en el Señor a todas. Amén. Un abrazo a todas. Bendiciones.